Em, Buenos días compañeros, buenos días profesor. Nosotros a través de este video le vamos a hablar sobre quemaduras en pacientes pediátricos. Este grupo está compuesto por Emma Gutiérrez, Francesca Barca y Estefanía Valladares. Bueno, antes de entrar lleno al tema de las quemaduras, le vamos a hablar un poco sobre un estudio que se realizó en el año 2007 en Chile, donde se registraban 6.435 egresos hospitalarios por quemaduras y 569 muertes por esta misma causa. Ese año la tasa de mortalidad que hubo fue de un 4,5 y era por cada 100.000 habitantes. Fue una alta tasa de muerte para las quemaduras ese año en realidad, en el 2007. Era el estudio más cercano que encontramos a la fecha de hoy, la verdad. Bueno, ¿qué son las quemaduras? Las quemaduras son lesiones tisulares que tienen la intensidad y la duración suficiente para producir la herida, y los daños pueden ir desde un eritema local hasta la destrucción completa del órgano. Lamentablemente, el grupo etario más propenso ante las quemaduras son pediátricos, aunque la mayoría de estos procesos se pueden evitar, ya que la mayoría de las veces sucede solo por un descuido. Podríamos decir que las quemaduras son un desafío tanto para el personal de la salud como para la familia que va a acompañar a nuestros pacientes en su tratamiento. Entonces debemos tener un equipo multidisciplinario a disposición de nuestro paciente y de la familia para poder lograr que el tratamiento se logre con buenos resultados. La fisiopatología. Bueno, este tipo de lesiones produce respuestas locales y sistemáticas. Si hablamos de las lesiones locales, encontramos las tres zonas descritas por Jackson en 1947, que es la zona de coagulación, la zona de éstasis y la zona de hiperemia. De la zona de coagulación, podemos decir que ocurre en el punto máximo del daño, donde existe una pérdida irreversible del tejido que es causada por la coagulación de las proteínas. En la zona de éstasis se caracteriza por la disminución de la perfusión tisular, que podría ser potencialmente salvable si se toman las medidas adecuadas para poder tratarla, al igual que la zona de hiperemia. Esta zona se caracteriza por una perfusión aumentada, pero el tejido podría ser o no salvable, y también va a depender mucho de las medidas que nosotros tomemos para poder salvar esta zona. Desde el punto de vista cardiovascular, hay incremento de la permeabilidad capilar, lo que hace que las proteínas intravasculares salgan junto con los fluidos del espacio intersticial. También se puede producir un deterioro de la contractilidad miocárdica debido a la liberación del factor de necrosis tumoral alfa. Este tipo de cambios, más la pérdida de los fluidos de la quemadura, pueden resultar en hipotensión sistemática y también en hiperperfusión de los órganos. Fuera de que a nivel pulmonar hay una liberación de mediadores que podrían causar una broncoconstrucción. Esta imagen es para que ustedes puedan leer y ver la fisiopatología, que es lo mismo que yo hablé, pero solo para que no quede solamente en un registro de voz. El diagnóstico. Bueno, el diagnóstico lo podemos obtener a base de estos 4 puntos, que son la etiología, la extensión, la profundidad y la localización o zonas comprometidas. Si tenemos estos 4 puntos claros y logramos ver cuáles son, esto nos va a ayudar a tener un diagnóstico más certero, que nos va a poder definir un tratamiento adecuado para el paciente. Con respecto a la etiología, tenemos agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos.
Los agentes físicos son causados por noxas térmicas, que son por calor. Podría ser metales calientes o líquidos calientes. Las noxas eléctricas, que son corrientes de alto voltaje o también de bajo voltaje. Y las noxas radiantes, que podrían ser los rayos X o también los rayos del sol. Los agentes químicos, los ácidos y el álcalis. Y los agentes biológicos, que serían los seres vivos, como por ejemplo la medusa o insectos. Con respecto a la extensión, podemos determinar la extensión por dos métodos, que son una tabla de porcentajes de Lund y Browder, que es más conocido como la regla de 9. Esta regla dice de que, por ejemplo, el brazo corresponde a un 9%. Si el paciente tiene el brazo quemado y el otro brazo también quemado, diríamos de que el paciente tiene una superficie corporal quemada del 18%. Si hay más zonas quemadas, las sumamos según esta tabla. Por ejemplo, si es brazo más cuello, podríamos decir que el paciente tiene una superficie corporal quemada de un 19%. Y también tenemos la regla de la palma de la mano, que equivale a un 1% de la superficie corporal quemada. La profundidad. Para diagnosticar la profundidad tenemos 3 tablas, que son las más conocidas en nuestro país. La podemos encontrar tanto en la guía del MinSal del Gran Quemado o también en distintos estudios que se han realizado. Son las de Benign, Conver-Smith y la del ABA. Aquí tengo una tabla donde podemos ver las 3. Si nos fijamos bien en esta tabla, podemos ver que hay solo una diferencia de nombres con respecto a las quemaduras. No es que influya tanto en el nivel histológico como en el pronóstico de nuestro paciente según el tipo de quemadura que tenga. Por ejemplo, la de Benign se diría quemadura de tipo A. En la de Conver-Smith es una quemadura de primer grado. Y la denominación ABA es una quemadura epidérmica. Su nivel histológico es el mismo porque ambas 3 concluyen en que su nivel histológico es la epidermis y que su pronóstico sería que no necesita un injerto, debería curar espontáneamente y en 7 días ya no quedarían secuelas. Todas concluyen en lo mismo, pero solo se diferencian en el nombre. El índice de gravedad. Bueno, la recomendación es que los pacientes quemados sean calificados según su gravedad. Como una aproximación, podemos orientarnos en estas tablitas que nos van a ayudar a tomar el mejor camino para el manejo terapéutico de este paciente. Por ejemplo, en los adultos, la fórmula que deberíamos utilizar sería la edad más el porcentaje de quemadura por 1. Estas son tres fórmulas distintas porque va a depender del tipo de quemadura. Si es una quemadura de grado 1, una quemadura de, grado AB, como lo determina el ABA, o si es una quemadura epidérmica, que diría que sería una quemadura de tipo A. De eso va a depender. Y luego de eso, el porcentaje o el cálculo que nos dé, el total, que por ejemplo si nos da 30, diríamos que el pronóstico para este paciente es de sin riesgo vital, porque es una quemadura de tipo leve. Si nos da en 80, sería una quemadura grave y su probabilidad de muerte es inferior a un 30%. La reanimación. Una vez que nuestro paciente, nosotros ya hemos determinado la extensión y la profundidad de la quemadura, tenemos que ver si el paciente requiere reanimación. Esta reanimación se hace con líquidos endovenosos dependiendo de las circunstancias del paciente, que en este caso, por ejemplo, si tenemos un paciente adulto,
con un 10% de la superficie corporal quemada, no necesariamente necesitaría una reanimación, pero sí, por ejemplo, un paciente que tiene entre el 10 y el 20%, que sería una reanimación que se podría considerar fácil, entre a una que sea de un 20% o de un 40% de la superficie corporal quemada. Si tenemos pacientes entre el 20 o ya sea superior al 40% de la superficie corporal quemada, sí o sí tenemos que hacer una reanimación con líquidos endovenosos más una monitorización hemodinámicamente invasiva. Eso es en el caso de los adultos. En el caso de los niños, tenemos que tomar esta decisión de una reanimación de líquidos endovenosos y una monitorización hemodinámicamente invasiva desde el 10% de una superficie corporal quemada. Si tenemos un niño con un 10% de quemadura, tenemos que iniciar este proceso sí o sí. Existen fórmulas para calcular líquidos para poder realizar la reanimación. En este caso, la fórmula de Parkland es la más utilizada. Y esta nos indica que a las 24 horas no deberíamos dar colocoides, pero sí deberíamos incorporar un lactato de Ringer, que serían 4 ml por kilogramo de peso, por porcentaje de la superficie corporal quemada en adultos y de 3 ml en niños. En el caso de los niños también se adiciona el lactato de Ringer para el mantenimiento según el peso. Por ejemplo, si su peso es menor a 10 kilogramos, serían 4 ml por kilogramo por hora. Entre 10 y 20 kilogramos de peso del niño serían 40 ml hora más 2 ml por kilogramo hora. Y si es el peso del niño superior a los 20 kilogramos, entonces serían 60 ml hora más 1 ml por kilogramo hora. Después de estas 24 horas sí podríamos incorporar los coloides y sería entre un 20 y un 60% del volumen plasmático calculado. No debemos dar cristaloides y se adiciona la cantidad de glucosa en agua que sea necesaria para mantener un buen gasto urinario, que sería en adultos de un 0,5 a 1 ml por kilogramo hora y en niños de 1 ml por kilogramo hora. Anteriormente habíamos mencionado que el lactato de Ringer se utilizaba en la reanimación del paciente, que era la más adecuada, ¿cierto? Y es porque es una solución isotónica de electrolitos que proporciona agua y también los tres cationes de mayor importancia en el organismo, que sería sodio, potasio y calcio. Y se utiliza para reponer los líquidos y corregir también los desequilibrios electrolíticos que pueden haber en el organismo. Lamentablemente, la permanencia en el espacio intravascular es corta, por lo que se requiere que se utilicen grandes volúmenes. Con ello disminuye la incidencia de la falla renal. Esta solución del lactato de Ringer tiene obviamente sus ventajas y sus desventajas para utilizarla, porque si bien disminuye la incidencia de falla renal, facilita las complicaciones como el edema pulmonar agudo y las debidas del edema de los tejidos, entre ellas la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal, con lo que aumenta las necesidades de soporte ventilatorio y de fasciostomía. Obviamente también hay otros factores que influyen con estas ventajas y desventajas, con lo que le podría pasar al paciente o no. Y una de ellas es la velocidad de la infusión, porque los bolos rápidos de líquidos aumentan la presión hidrostática intravascular, llevando a una mayor pérdida de líquidos desde este espacio. El soporte nutricional. El soporte nutricional para este paciente es de vital importancia. Yo aquí anoté 5 puntos porque si bien el soporte nutricional va más allá de estos puntos,
Esto sería como lo principal, que es que previene la pérdida de la masa magra, aumenta la resistencia a la infección, acelera el proceso de cicatrización, disminuye las complicaciones y estancias hospitalarias y aumenta la supervivencia de nuestro paciente. Un buen soporte nutricional puede lograr que nuestro paciente sobreviva. La malnutrición nos puede llevar a un balance nitrogenado negativo, nos puede llevar a un deterioro de la función inmune y a una rápida pérdida de peso para el paciente, y eso sería vital. Eso sería algo que a nuestro paciente fácilmente lo podría llevar a la muerte. Si nosotros no logramos llevar a nuestro paciente y darle un buen soporte nutricional, nuestro paciente va a morir. Un buen soporte nutricional, por otro lado, nos podría otorgar un aporte de nutrientes que en estos momentos se ve aumentada, una prevención de la depresión de la masa corporal celular y sus consecuencias, prevenir déficit de micronutrientes y minimizar las consecuencias sobre el estado nutricional. Al menos la parte que a nosotros nos corresponde la tendríamos cubierta, y gracias a eso nosotros podríamos indicarle a nuestro paciente que tiene más posibilidades de sobrevivir. ¿Qué tipo de soporte nutricional nosotros deberíamos entregar? Y esto va a depender mucho de la situación en la que llegue nuestro paciente. Lo ideal es que un soporte nutricional a nuestro paciente se le entregue dentro de las 6 primeras horas en las que fue evaluado y en las que fue recibido, pero si no, ojalá sea dentro de las primeras 24. La dieta oral para nuestro paciente es recomendada al 100%, pero va a depender de que si el tracto digestivo está funcionando o no. La nutrición enteral por sonda en pacientes con un porcentaje mayor al 20% de la superficie corporal quemada, y en niños que sea mayor al 15%. Puede ser mixta junto con dieta oral, pero también va a depender mucho de la condición de nuestro paciente. También la podemos utilizar en pacientes con otras indicaciones de nutrición enteral, por ejemplo, que necesite suplementación. Y la nutrición parenteral solo se utiliza cuando la nutrición enteral está contraindicada, y bueno, también la podemos ocupar combinadas, nutrición enteral y nutrición parenteral, si es que esta no cubre el 100% de los requerimientos. Obviamente siempre vamos a preferir enteral porque así esta es la vía más fisiológica y podemos conservar un cierto funcionamiento del tracto digestivo. Nutrición enteral. ¿Por qué nutrición enteral? Nosotros elegimos nutrición enteral para nuestro trabajo porque siempre hay que preferir un acceso gástrico, ya que es de fácil colocación. Es más fisiológica, hay un menor riesgo de reflujo y de broncoaspiración. En la nutrición enteral, en el caso de nuestros pacientes, debemos siempre iniciar con volúmenes pequeños y tenemos que ir aumentándolo progresivamente según la tolerancia que tenga nuestro paciente. Hay estudios que indican que la fórmula siempre debe ser, o hay que tratar de que sea, polimérica hiperproteica. Y en el caso de que tuviéramos pacientes que fueran menores de 1 año, siempre hay que preferir la lactancia materna, pero obviamente hay que abrirse a la posibilidad de que necesite enteral en el caso de que no pueda ejercer el proceso de succión. Y es muy importante que suplementemos con arginina y con glutamina. La monitorización del paciente. Todos los estudios que leímos junto con la guía del MinSal nos indican de que
por ejemplo, ningún parámetro nutricional que lo tomemos por sí solo nos va a ayudar para poder ver em, cómo está evolucionando nuestro paciente. Todos debemos hacerlo en conjunto. Todos los análisis que nosotros le practiquemos debemos realizarlos en conjunto para poder tener una mejor interpretación de la evolución de la quemadura o la evolución de nuestro paciente ante la quemadura. Este cuadro que yo puse acá nos indica más o menos lo que tenemos que tener en consideración, tanto al ingreso, que sería peso, talla, hábitos dietéticos, valoración del estado nutricional, si ojalá tuviéramos la ficha médica, y las enfermedades previas. Luego de que ya nuestro paciente ingresó y, por ejemplo, optamos por nutrición enteral por la condición en la que venía, siempre tenemos que tener controles diarios o ya a lo mucho cada 2 días, pero siempre tenemos que tener en cuenta la glucosa, el sodio, el potasio, las proteínas totales, la gasostomía venosa, los balances energéticos y los balances nitrogenados, y la creatinina en orina. Y semanalmente nosotros tendríamos que tener en conocimiento los resultados de calometría indirecta, el perfil básico renal, hepático, prealbúmina, albúmina. Recuerden que no nos sirven solo los exámenes de prealbúmina y albúmina, ya que estos se van a ver alterados si los vemos por sí solos. Siempre debemos tener un análisis que sea en conjunto con todos los demás exámenes para poder ver la evolución de forma clara. Y bueno, como ya finalizando nuestra presentación, pusimos este cuadro para que sepan qué hacer en el caso de que vean una persona que esté sufriendo una quemadura. Pusimos 3 tipos de quemadura. Por ejemplo, en el caso de los líquidos calientes, que eso nos puede pasar a nosotros en la misma casa, siempre tratar de colocar la zona afectada bajo un chorro de agua fría y tratar de retirar la ropa que se encuentre impregnada. Independiente de que sea un niño o adulto, tratar de cubrir con algo limpio y bueno, ya sería trasladarlo para una evaluación médica lo antes posible. ¿Qué hacemos en el caso de fuego? En el caso de que en la calle, por ejemplo, veamos que alguien se está incendiando. Lo primero que podemos decirle es que se cae en el suelo y que empiece a rodar para así poder que se apague con el movimiento. Y podemos cubrirlos también con toallas, con frazadas o mantas. Y obviamente el traslado. Y bueno, si es por electricidad, en primer lugar hay que cortar el suministro eléctrico y hay que soltar rápidamente las ropas e iniciar la maniobra de resucitación en este caso. Obviamente luego el traslado. Y aquí pusimos una foto de los tipos de quemaduras. Esta foto la sacamos de un estudio de la clínica Las Condes y aquí pudimos ver los 3 tipos de quemaduras. En la primera podemos ver que es solo un eritema local. En la segunda ya es una quemadura intermedia. Y en la tercera dice que es una quemadura profunda. Esos son los 3 tipos de quemaduras que podemos ver. Como ven, se diferencian tanto en color como en el tamaño. Y podemos ver que en la tercera foto, en la última, ya hay pérdida de la piel. Eso que está ahí, eso negro, habría que retirarlo completamente para lograr que vuelva a crecer piel sana. Y a ver, bueno, luego tenemos la bibliografía de lo que utilizamos para poder realizar este PPT. Utilizamos el libro de pediatría de Manguelo, las guías clínicas de Auge y también tenemos 2 estudios más. Uno que es con la respuesta inmunitaria del paciente quemado y también se copiaron las dos.
bueno, puedo mandar los otros links que tienen que ver con la solución de Ringer lactato y también tienen que ver con la reanimación del paciente. Y eso es nuestra presentación sobre quemados y espero que la hayan podido comprender. De todas formas, igual les vamos a hacer llegar el PPT y un Word donde tenemos adjunto toda la información.